Estamos recibiendo a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es el ministro de Desarrollo designado hasta el 1 de marzo. Estamos hablando de Pablo Bartol, máster, licenciado en Relaciones Internacionales y director y fundador desde hace 21 años del Centro Educativo Los Pinos. Bienvenido, Pablo, un gusto tenerte aquí. Buen día, Leo, Jimena, un placer estar con ustedes. Bueno, creo que te entrevistamos de la primera vez cuando se manejó tu posibilidad de que participaras en política, mucho menos hablar de que ibas a ser designado ministro. Luego, una vez que sí, porque fuiste de los primeros ministros o de los primeros nombres que se conoció que iba directamente a un ministerio, sí ganaba la calle Pou. Ahora ya creo que es la penúltima etapa, ya vendrás en calidad de ministro, ¿no? Así que no podemos... Ya estás asegurándola, ¿no? Absolutamente. Pero primero que nada, y hablando de la transición, ¿todavía no te has podido encontrar con Marina Arismendi? Me encuentro ahora en un rato. A las 10 de la mañana nos juntamos. ¿Por primera vez? Por primera vez porque ella estaba de viaje, tiene una hija en el exterior y fue a visitarla. Así que estaba de licencia, un viaje previsto hace mucho tiempo. Pero apenas llegó a Montevideo me llamó, después nos whatsappeamos y ya quedamos ahora a las 10 de la mañana, nos juntamos ahí en el ministerio. Así que va a ser una charla linda. Perfecto. A todas las reuniones hasta ahora te habrás reunido con Ana Olivera. Con Ana Olivera, tal cual. Incluso recorrimos partes del edificio para ver distintos departamentos. Calculo que hoy recorreré el resto con Marina. Así que es una transición muy linda, me parece, por lo de hasta ahora muy abierta. Nos entregaron un montón de información. Hoy llevamos algún pedido más, que siempre uno dice, bueno, y de esto un poquito más. Pero muy buena relación y muy buena transición. La ventaja de saber que vos ibas a ese ministerio es que de alguna manera vos ya pensaste muchas cosas, ¿no? Sí. No es sorpresa ahora de que hace 15 días te ofrecieron ese ministerio. En este tiempo, ¿cuáles considerás, y luego de haberte encontrado con Ana Olivera, que son las prioridades, ¿no? Porque sabemos que está lo urgente y lo importante. Sí. ¿Qué sería lo urgente? ¿Qué sería lo importante? Hay un emergente que estuvo a lo largo de todos estos meses que me estuve reuniendo con gente por todos lados, que es situación de calle. Es algo como que a los uruguayos nos rompe los ojos, que con el desarrollo económico que ha tenido el país, todavía que haya gente que no haya podido aprovechar ese desarrollo, que haya tenido problemas de vinculación, de adicciones, gente liberada de la cárcel. Es decir, que hay grupos sociales a los que realmente todo ese crecimiento no les llegó y al revés, los dejó tirado en la banquina en una cantidad de gente que nunca habíamos visto en Uruguay. Entonces esto es una como contradicción que rompe los ojos a los uruguayos, que nos duele mucho cuando vamos por el centro o cuando vamos a nuestras casas y ve gente que no tiene dónde dormir, no tiene un hogar, no tiene con quién compartir su vida, están solos. Entonces, ese aislamiento yo creo que a cualquiera le duele mucho. Desde hace mucho tiempo ya hay grupos grandes de gente que sale de noche a dar comida en un intento de decir algo hago por ellos. Y ahí es donde ves como un grito de la sociedad de no los podemos dejar solos. Y muchos de estos grupos, y sobre todo mucha gente joven, lo que te dicen es que lo que más agradecen en ese rato no es la comida, sino ese rato de charla, porque lo que muchas veces no tienen es alguien con quien conversar. Claro. Nadie que los quiere escuchar, nadie que quiere escuchar su historia. Y entonces yo creo que como uruguayos tenemos que buscar de una manera y otra resolver este problema y no permitir que siga creciendo y ir buscando soluciones nuevas que generen esa capacidad de salir adelante de la gente y volverse a enganchar con el entramado de la sociedad. ¿Por dónde se empieza desde el ministerio? Porque nosotros podemos colaborar, está bueno el cambio como sociedad entera, pero desde el ministerio, ¿cuál es el primer punto a atacar? Hay varias puntas, pero tú tienes que ver de dónde que viene la gente, porque la gente cae. Tú puedes querer resolver hoy y darles de comer y encontrarles una casa, pero también tienes que ver que aquí hay un flujo. Cuando el ministerio el año pasado hizo un censo, le dio que había 2.000 personas, 1.000 en los refugios y 1.000 durmiendo a la intemperie. Y encuestó a ver de dónde venían y de alguna manera hay una proporción importante de gente que viene salida de la cárcel y que cuando llega a su casa le cierran la puerta y termina en la calle. Entonces, cuando ves que ese es un flujo importante, tenés que ver cómo ataco la causa, más que estar continuamente asistiendo a los que están pasando por la calle. Y entonces ahí es algo que hemos hablado con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles, y también con el equipo de Larrañaga, de que Mides pueda trabajar en el CONCAR.
¿El Mides no trabajaba en las cárceles? No, no trabaja en las cárceles, algo que yo lo que he encontrado de las charlas que he tenido con gente del Mides es que hay una disposición del Mides a trabajar en las cárceles, no es que no tuviera esa intención, pero tal vez algo ha pasado que no se ha podido concretar y entonces por eso es que estamos haciendo los contactos con los actores relevantes que atienden al sistema carcelario para que se entienda que es importante apoyar ese proceso de salida. Es decir, que hay que entender que hay muchas personas en la cárcel que están 6, 7 años y capaz que hace 3 o 4 que ya no los visita nadie. Los visitaron al principio y la familia va perdiendo fuerza, va perdiendo entusiasmo. También hay cambios en la dinámica familiar, en la composición familiar y se los deja visitar. Entonces, una persona que hace 4 años no la visita nadie y no te avisan cuándo vas a salir. Si un día te llaman, te dicen salís ahora, te dan 100, 100 y algo de pesos para el ómnibus. Y un día apareces y golpeás en la puerta de tu casa. Eso es un shock para una familia que hace 4 años que no ve a esa persona. Que puede ser un hijo, que puede ser, era la pareja. Y frente a ese shock, lo que yo he visto, lo que he conocido, es que la reacción primera y natural es cerrar la puerta y decir no. Esa persona empieza a deambular por casa de otros familiares, amigos, y tal vez esos familiares, amigos empiezan a ir a hablar con la familia, empiezan a generar la distensión, decir, mira que está bien, quiere integrarse, porque esa familia también está con el miedo de las cárceles es un mundo de violencia, no nos vendrá con todo ese mundo acá adentro, y entonces por eso es que hay una primera reacción de miedo y de rechazo. Cuando vienen otros familiares y amigos a hablar y empiezan a aflojar esa tensión inicial, ese shock, y la familia empieza a estar dispuesta a dialogar y después luego incorporar. O sea que muchas veces durante todo ese periodo es que la gente cae en la calle porque a veces los amigos le dicen, mira, yo te ayudo, yo voy y hablo, pero en casa no tengo lugar, en casa no puedo, perdóname, pero no es el lugar acá, y termina en la calle. Entonces hay que hacer todo un proceso de acercamiento previo a la familia para que entienda que va a venir, que está por llegar, en qué condiciones está, que le mande cartas, que hable con ellos, que tenga la manera de interactuar para que haya un ánimo mejor. Y si esa familia de momento no está dispuesta a recibirla, hay que empezar a hablar con otras familiares, pero que alguien lo acoja. Ese es un trabajo de tipo social que es propio del Mides y por eso es que queremos trabajar junto con el sistema carcelario para que nos vaya diciendo estas personas, sobre todo esto, aquellos que no han tenido visita en los últimos años, que son los que más dificultad tienen para insertarse en un hogar, para ayudarlos a que esa inserción se dé. De esa manera, va cerrando la canilla del flujo de gente que termina en la calle. Por lo menos una proporción importante de dónde sale la gente que termina en la calle. Pablo, ¿qué quiere decir que el Mides se traslada a Casaballe? Que la cabeza se va a trasladar, que la oficina del ministro va a estar en Casaballe, que va a trabajar con un equipo chico, no es que vamos a mudar todo un edificio donde trabajan cientos de personas, que es inviable, y que además presta servicios a gente de todos los barrios. Pero sí hay un intento de generar una idea de que toda la estructura debe estar muy cerca de los problemas. ¿Por qué Casaballe? Porque es el barrio de Montevideo que tiene el mayor índice de pobreza. 40% de los habitantes de Casaballe está por debajo de la línea de pobreza. Es por lejos el barrio que tiene mayor pobreza. Y por eso lo hemos dicho a lo largo de toda la campaña. Luis Lacalle ha hecho una frase de esto que es, vamos a atender primero, al último la fila. Entonces, irse a poner la oficina y estar ahí, y cualquiera que quiera hablar con el ministro va a tener que ir a Casaballe, es decir, queremos estar al lado del último de la fila. Primero vamos a atender al último de la fila. Y yo creo que necesidades tienen mucha proporción de la población, distintos tipos de necesidades. Pero cuando empezás a conocer cuál es la necesidad del que está último en la fila, estás dispuesto a esperar tu turno. Lo malo es cuando empezás a ver que se ayuda a gente que no entendés por qué se la ayuda y cómo, y pensás que te están dejando al lado a ti cuando tú tendrías derecho a esas ayudas. Entonces, creo que tenemos que visibilizar más cuáles son las personas que tienen mayores carencias, y por eso es que nos vamos a instalar ahí, y por eso es que esperamos que el resto de la estructura del ministerio también tenga esta disposición a estar ahí. Porque es mucho más fácil para un ministro pedirle a un director de INDA, por ejemplo, que se encarga de todo el tema alimentación, que tiene que salir más a las calles si el ministro está instalado en Casaballe, que si está en 18 de julio y le diga vos andá. Es decir, que es mucho más fácil que haya un cambio de cultura en las autoridades, de que estén dispuestos a estar mucho más cerca de los problemas y no tan encerrados en los escritorios. ¿Por qué habla de que hay situaciones que no se entienden, por qué se ayuda a unos, por qué se ayuda a otros? Tú sostenías hace algunos días en unas entrevistas que hay ciertos notes de amiguismo o hubo en la anterior administración. ¿Sigue sosteniendo lo mismo?
Más que amiguismo, está claro que ha habido, digamos, errores en la asignación de algunas ayudas, y es lo que cuando tú recorres los barrios es el reclamo permanente. Y si bien el MIDES, con la ayuda de la Universidad de la República, ha creado un indicador, el índice de carencias críticas, que trata de evaluar objetivamente cuáles son las carencias, a la hora de evaluar puede haber errores y puede haber como está basado solo en la declaración de las personas y en lo que puede ver en ese momento el evaluador, ahí puede haber errores. Hace poco una persona del gobierno mismo, del Ministerio del Interior, dijo que una de estas bandas que había desplazado de sus casas a familias, eran gente que tenía tarjeta del MIDES y las familias desplazadas no la tenían y el MIDES nunca ni siquiera la fue a visitar. Entonces, son mismos actores del gobierno del Frente Amplio el que denunciaban esta situación de injusticia o de dónde surgía esto que una persona que tiene una banda de narcotraficantes tiene sus familias, tarjetas. El MIDES en alguno de esos casos dijo, es que cuando se las dimos, que fue hace unos años, esa familia estaba en una situación crítica, luego se metió en este negocio y ahora lo encontramos que sí es injusto. Hay que hacer un mayor seguimiento, quizá. Entonces yo creo que hay que hacer un mayor seguimiento para que la gente tenga clara por qué estamos ayudando, a quién ayudamos. Y los índices son buenos a la hora de hacer su algoritmo, es decir, generar un ranking de quién está peor. Pero la cosa es cómo tomas la información y que esa información yo creo que tiene que tener algún tipo de validación social. Tiene que ser no solo que voy a tu casa y pregunto, sino también tengo que ir a la casa de un vecino y preguntar si es verdad que tú vives ahí. Porque eso es lo que te dicen muchos vecinos. Esta señora declaró que vive ahí, en realidad no vive ahí. Vive a unas cuadras de acá y tiene otra situación que no meritaba la tarjeta, declaró esta casa que no es así. Entonces, eso es lo que te va diciendo la gente cuando tú recorres los barrios y recoges un sentimiento como de injusticia. Y hay un libro muy lindo que estoy leyendo ahora, que se llama Detrás de la línea de la pobreza. Es de Verónica Filardo y Dennis Merklen, uruguayos, aunque Merklen vive en Francia, trabaja en una universidad francesa, y el MIDES les pidió que hicieran un estudio de estos programas de acompañamiento, es decir, después que se da el que alguien dice hay que atender a esta familia, todos los programas que van y acompañan. Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red, Cercanía, son 3 programas del MIDES para atender el acompañamiento de las personas que están en una situación de especial vulnerabilidad. Y entonces el libro es muy interesante en cómo va describiendo cómo es esa tarea de acompañamiento, qué es lo que se van encontrando y cuál es la percepción de la gente de por qué me ayudan a este y no ayudan al otro. Y recogen esto mismo que te estoy diciendo, una idea de yo tengo derecho a y no están atendiendo mi derecho. Y en cambio se lo atienden a otro, que por qué se lo dan y yo no. Trae todo un capítulo sobre el final ya del libro, que es muy, hasta, diría, arriesgado. Habla de la percepción de unos sobre otros. Dice, claro, acá hay que ser sucio. Hay todo un capítulo que habla sobre ese tema para que te den ayuda. Y yo que tengo todo limpito y barro todo y mira qué bien que tengo todo. Entonces la gente empieza a hacer percepciones del por qué, imaginarse por qué, que no es así. Pero entonces en eso tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que la gente esté tranquila de que le estamos dando la ayuda a quien realmente más lo necesita. Es importante entonces la comunicación oficial. Fundamental. Yo creo que el MIDES tiene una tarea enorme de prestigiación, si se puede decir esa palabra, de generar un gran prestigio sobre su accionar, sobre su figura y sobre sus operadores en el territorio. ¿Hay suficiente trabajo de campo en el MIDES? Siempre se puede hacer más y yo creo que tal vez haya que articular un poco mejor a estos programas que están cerca, que a veces los ves atomizados dependiendo de distintas direcciones. Entonces, si bien está lo que siempre se busca, que es la articulación y el trabajo en equipo, tú ves que a veces eso se hace difícil y tal vez si ordenás un poco más y generás, y el otro día leí un documento de un organismo internacional que decía habría que consolidar más los programas de acompañamiento porque están un poco dispersos y no tan coordinados entre sí. Cuando tú generas una única autoridad para esos programas, seguramente puedas ayudar a que se coordinen mejor. Y lo mismo, lo que te dicen las vecinas. La otra vez me dijo una señora, es que estoy harta de que me entren en casa y me viene la de un programa y me viene la otra y todas las asistencias sociales, hasta 3 he recibido en un mismo mes que me vienen a visitar y a todas las 3 le tengo que contar la historia de mi familia, le tengo que abrir mi intimidad y entonces al final uno dice, no vengan más, por favor. Entonces eso es lo que hablo de la coordinación necesaria para que la gente se sienta bien acompañada y no que objeto de estudio permanente y de una lupa que te ponen arriba y tenés que mostrar todo y abrir los placares casi para que te den una ayuda, ¿no? En este trabajo de campo se habla también de mentores barriales. ¿Qué es este rol, este agente de cambio en los barrios? Eso es entender quiénes son los que realmente
traccionan un cambio en nuestras vidas. Los que realmente provocan un cambio en nuestras vidas son gente parecida a nosotros que pasó por lo mismo. Cuando viene alguien de fuera que no te conoce, que no vivió ni parecido a lo que tú viviste y te insiste, tú mirás como diciendo, pero vos para vos es fácil decirlo, no sabés lo difícil que es hacerlo. Para los que tenemos sobrepeso, que venga alguien con estado atlético y diga, no, pero mira, es fácil. No, sí, para vos. En cambio, que venga uno como vos, que tiene la misma dificultad, y te dice, tenés que ir por acá, por acá, por acá, estás más dispuesto a escucharlo y tal vez a seguir su consejo. Porque información abunda, el cómo las personas tienen los mecanismos del Estado, las ayudas que tienen para poder salir adelante, eso abundan y en general llega a las personas. Pero después hay un proceso del deseo de cambiar, del deseo de aprovechar esas ayudas, del querer estar en una situación distinta a la que estoy hoy. En este libro de Merklen, y perdón que insista con el libro, parece que estoy haciendo propaganda de un libro, pero realmente está muy bueno, para todos los que trabajamos en el campo, en tarea de territorio, uno lo va leyendo diciendo, esto me pasó a mí, esto también. Claro. Este mismo dilema lo tuve yo 1000 veces y lo explican muy bien. Y por eso la gente que tiene trabajo de territorio, cuando lo lean, se van a sentir reflejados 1 y 1000 veces en todas las situaciones que van dando. ¿Y el mentor barrial es alguien de el Mides o es alguien del territorio? Es alguien del contexto, tiene que ser alguien de tu contexto, pero que tiene que tener el apoyo en la información y los recursos de cómo ayudar a otros a salir adelante de técnicos del Mides. Ellos son los que conocen dónde están los recursos y cómo hacerlo. La persona del barrio no tiene esos conocimientos. Entonces es un trabajo, muy coordinado y muy sintonizado, donde el técnico lo que tiene que entender que en el territorio su primer tarea es descubrir los referentes que hay en el barrio y apoyarse en ellos para su propia tarea. No es que te va a sustituir, pero es que te tenés que apoyar mucho más en porque después queda las 24 horas. Tú vas en un horario de lunes a viernes. Este otro convive, lo ven en el almacén, van juntos porque los gurises juegan en el Babi, en el mismo cuadro, coinciden, conviven. La información que tienen no es de una entrevista de un rato, es de las 24 horas de hace años. Fuimos juntos a la escuela. O su hermana estaba en la clase de mi hermano. Y entonces sé tu historia familiar y la composición y los desafíos que han tenido y los míos, y sé por dónde explicarte de dónde está la salida, Pablo, dónde está para ir mejorando. Uno de los principales problemas, y esto lo ha arrastrado todos los gobiernos, es el tema de la vivienda. Esto ni que hablar, está el Ministerio de Vivienda, eso lo tenemos claro. Pero lo que sorprende es la gran cantidad de casas abandonadas, en litigio, en fin, que hay no solo en la ciudad de Montevideo, sino en el resto del país. Y vos ves las casas en barrios preciosos o en lugares abandonadas, bajando el nivel, el costo de las propiedades en ese lugar, gente que no tiene techo. ¿Se piensa hacer algo? ¿Qué son las casas comunitarias? Porque hablamos de los precios y todo, pero ¿y si no tenemos techo? Sí, ahí hay que hacer un trabajo muy coordinado con las intendencias y en Montevideo en concreto, que es sobre todo lo que tú estás diciendo, y para que, a ver si, porque quien puede hacerse de esas casas que están abandonadas es la intendencia a través de, si genera una gran deuda, se la puede quedar a cambio de esa deuda y genera un trámite y ponerla a disposición. Entonces, por eso es que necesitamos un trabajo muy coordinado con la intendencia. Eso por un lado. Las casas comunitarias es más para un tema de situación de calle. El refugio es una respuesta que ha dado la sociedad en todo el mundo a lo largo de los años, que se ha visto que tiene poca capacidad de transformación de la persona. Te tengo mientras que estás en esta situación, pero no te estoy ayudando a tenerte ahí junto con otras 30 personas que están en tu misma situación a generar procesos de salida. Es lo que suele llamarse la escalera que se pretende de la persona. Te tengo acá mientras que o dejas la droga o generas vínculos de nuevo o agarras un trabajo y después en todo caso veo cómo te resuelvo la vivienda. Internacionalmente lo que te dicen es esa escalera hay muy pocas personas que la pueden subir. Se te va cayendo un 20, 30% en cada escalón, 20, 30, y al final llegás con un 10% de los que empezaron a que le puedas dar la casa, porque le estás pidiendo mucho. Lo primero que tenés que hacer es darle un lugar que sea donde estoy yo acá, darle una llave y diga, este es mi lugar en el mundo. Una vez que una persona tiene un lugar en el mundo donde estar y estar tranquilo y tengo mis cosas, hasta tengo la bolsa de los remedios, donde dejarla para poder hacer este tratamiento de salud mental, tal vez que tenga y tengo que tomar la pastilla con un régimen determinado de horas, pero tengo un lugar. Una vez que eso, la gente empieza a subir esa escalera, pero lo primero es tener un lugar
donde decir, aquí estoy tranquilo y nadie me va a sacar. No es un refugio que entro, salgo, hora para entrar, hora para salir, hora para apagar la luz, hora para comer, otros que rigen mi vida, sino que estoy acá, este es mi lugar y voy a regir mi vida. Esos son hogares colectivos de 3 personas, donde tienen que convivir bien, y entonces esos 3 se van apoyando entre ellos para salir adelante. Una cosa es vivir entre 3 y apoyarse y generar esa pequeña comunidad, y otras son 30 personas, que ya es una situación anónima, donde la gente va rotando quiénes son esos 30, claro. Y entonces eso genera, es muy difícil en esas condiciones que realmente la gente pueda despegar de la situación en la que está. Perfecto. Pablo Bartol, ministro futuro, ministro de Desarrollo Social, placer tenerlo aquí. ¿Se va a poder hacer yoga o no? Seguimos, eso, porque o fue una promesa de campaña. Por supuesto que de las tantas cosas que hay que entender, la gente que está en situación de calle también tiene que aprovechar los bienes culturales que tiene la comunidad. Y hay un programa muy bueno en el Ministerio de Educación y Cultura, se llama Programa Urbano, que les da clases de danza, de teatro, de plástica. Yo estuve en la fiesta de fin de año, una murga divina, un coro también. Es decir, esos bienes culturales van abriendo la cabeza para mirar el futuro con un optimismo distinto y van generando en el alma una alegría que te predispone a abordar un desafío que hoy te parece grande. Sin duda. Y es el arte lo que te levanta el espíritu para estar dispuesto a hacer algo grande en esta vida. Y entonces, por supuesto que el yoga es una de las tantas actividades que pueden ayudar en esa tarea de ayudarte a cambiar la cabeza y aprovechar las oportunidades que tenés en el entorno. Sin duda. Muchísimas gracias nuevamente Gracias. Y excelente gestión. Muchas gracias. Por el bien de todos nosotros, además, Pablo. Dale. Muchísimas gracias.